Continuamos con el tema de condicionamiento instrumental, la parte 2. Hablemos de la relación de la respuesta del reforzador. La conducta instrumental eficiente requiere sensibilidad a la relación respuesta-reforzador. Existen dos tipos de relaciones entre una respuesta y un reforzador. Una es la relación temporal, que se refiere al tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzador. Un tipo especial de relación temporal es la contigüidad temporal, la cual se refiere a la entrega del reforzador inmediatamente después de la respuesta. El segundo tipo de relación es la relación causal o contingencia respuesta-reforzador, que se refiere al hecho de que la respuesta instrumental es necesaria y suficiente para la ocurrencia del reforzador. Los factores temporales y causales son independientes unos de otros. Los efectos de contigüidad temporal, ¿cómo los podríamos denominar? En él, el reforzamiento inmediato es preferible al reforzamiento demorado. Los psicólogos del aprendizaje han resaltado que el condicionamiento instrumental requiere proporcionar el reforzador inmediatamente después de la ocurrencia de la respuesta instrumental. Gritz informó que el aprendizaje instrumental puede deteriorarse con demoras tan cortas como 0,5 segundos. El hecho recurrente es que el aprendizaje instrumental se altera demorando el reforzador tras la ocurrencia de la respuesta instrumental. Hay varios factores que pueden contribuir a este deterioro, cuando el reforzamiento es demorado tras la realización de una respuesta. Hay dos formas de resolver este problema. La primera técnica es proporcionar un reforzador secundario o condicionado inmediatamente después de la respuesta instrumental. Este es un estímulo condicionado, que previamente ha sido asociado con el reforzador. Otra técnica es marcar la respuesta instrumental con un criterio de alguna manera para hacerla distinguible de otras actividades del organismo. La efectividad del procedimiento de marcado se demostró por primera vez con Lieberman, Mistos y Thomas en el 1979. La contingencia respuesta-reforzador la podemos denominar como aquellos estudios de demora de reforzamiento que muestran y que no es suficiente una relación causal perfecta entre la respuesta y el reforzador para producir una respuesta instrumental vigorosa. Incluso con una relación causal perfecta, el condicionamiento no ocurre si el reforzamiento es demorado durante demasiado tiempo. Datos como estos alentaron pronto a los investigadores a concluir que la contigüidad respuesta-reforzador más que la contingencia era el factor crítico que producía el aprendizaje instrumental. No obstante, esta visión ha resultado injustificada por la investigación posterior. La contingencia respuesta-reforzador es también importante. El experimento de superstición, según Schiller, fue un hito en el debate sobre el papel de la contigüidad frente a la contingencia en el aprendizaje instrumental. Las palomas parecían estar respondiendo como si la conducta controlara la entrega del reforzador. La conducta supersticiosa descansa en la idea de reforzamiento accidental o adventicio y que se refiere al emparejamiento accidental de una respuesta con la entrega de un reforzador. Un segundo emparejamiento accidental aumenta aún más la probabilidad de la respuesta. De esta forma, cada emparejamiento ayuda a estampar una respuesta particular. En cuanto a la reinterpretación del experimento de superstición, podemos decir que la afirmación de Schiller ha sido puesta en duda por la evidencia empírica posterior. Staddon y Silverhart en 1971 realizaron observaciones más extensas. Definieron y midieron la ocurrencia de muchas respuestas. Algunas ocurrían de modo predominante hacia el final del intervalo entre reforzadores. Las llamaron respuestas terminales. Otras aumentaron tras la entrega del reforzador y disminuían a medida que se acercaba el tiempo de la siguiente comida, respuestas de interín. Las acciones que eran respuestas terminales y las que eran respuestas de interín no variaban mucho de una paloma a otra. No encontraron evidencia de reforzamiento accidental. La investigación posterior ha proporcionado mucha evidencia adicional de que las presentaciones periódicas de un reforzador producen regularidades en la conducta. Hay una explicación de la periodicidad de la respuesta de interín y terminales, en la que Staddon y Silverhart
sugieren que las respuestas terminales son unas respuestas típicas de la especie, que reflejan la anticipación de la comida a medida que en el tiempo se encuentra más cerca de la próxima presentación de comida. En contraste, entendieron la respuesta de interín como una manifestación de otras fuentes de motivación, que eran más importantes al comienzo del intervalo entre comidas, cuando la presentación de comida era improbable. Los investigadores posteriores, sin embargo, han favorecido aproximaciones en las cuales las respuestas terminales y de interín se consideran diferentes manifestaciones del mismo sistema motivacional. La teoría mejor desarrollada es la teoría del sistema de conducta, el cual el sistema de alimentación está activado en animales privados de comida, a los que se les proporciona periódicamente pequeñas cantidades de comida. Justo después de la entrega de comida, se asume que el organismo realiza respuestas de búsqueda focalizada, poscomida. En medio del intervalo entre entregas ocurren respuestas de búsqueda general. En el momento de la próxima entrega de comida hay una respuesta de búsqueda focalizada. La distribución de las actividades que se desarrollan con la entrega periódica de un reforzador depende de la naturaleza de ese reforzador. Se desarrollan diferentes sistemas de conducta, congruente con la teoría de sistemas, según sea agua o comida, debido a que activan diferentes patrones de forrajeo. En cuanto a los efectos de la controlabilidad de los reforzadores, hay una contingencia fuerte entre una respuesta instrumental y un reforzador esencialmente, que significa que la respuesta controla al reforzador. Esto es, que el reforzador depende de si ha ocurrido la respuesta instrumental. Los estudios acerca de los efectos de control sobre reforzadores han proporcionado la evidencia más amplia de la sensibilidad de la conducta a las contingencias respuesta-reforzador. La mayoría de las investigaciones se ha centrado en los efectos de control sobre la estimulación aversiva. Esa se originó con los estudios pioneros de Seligman o Overmeer y Mayer, quienes investigaron los efectos de la exposición a una descarga incontrolable en el aprendizaje posterior de escape-evitación en perros. El hallazgo más importante fue la exposición a una descarga incontrolable y que dificultaba el aprendizaje posterior al efecto de indefensión aprendida. Podemos decir, en cuanto al diseño triádico, los experimentos sobre indefensión aprendida se realizan normalmente utilizando este diseño. El diseño triádico incluye dos fases. La exposición. Un grupo de ratas es expuesto a descargas periódicas que pueden finalizar mediante la realización de una respuesta de escape. Cada sujeto del segundo grupo es acoplado a un animal del grupo E y recibe las mismas descargas, pero el grupo A no puede hacer nada más para evitarlas. El tercer grupo, C, confirmado, no recibe descargas durante la fase de exposición, pero está confinado en el aparato tanto tiempo como los otros grupos. Durante la fase de condicionamiento, los tres grupos reciben entrenamiento escape-evitación. El hallazgo destacable es que los efectos de la estimulación aversiva durante la fase de exposición dependen de si la descarga es o no es escapable. La exposición a una descarga incontrolable en el grupo A produce una severa interrupción de aprendizaje posterior de escape-evitación. Esto indica que los animales son sensibles a las diferencias procedimentales en la descarga escalable y la descarga inescapable. La principal diferencia entre los grupos es la presencia de una contingencia respuesta reforzador para el grupo E, pero no para el A. La hipótesis de la indefensión aprendida. La primera explicación importante estaba basada en la conclusión de que los animales pueden percibir la contingencia entre su conducta y la entrega de un reforzador. La hipótesis de la indefensión aprendida asume que durante la exposición a descargas incontrolables, los animales aprenden que las descargas son independientes de su conducta. Es más, llegan a esperar que los reforzadores continuarán siendo independientemente de su conducta. Esta expectativa de ausencia de control debilita su habilidad para aprender una nueva respuesta instrumental. Esto ocurre por dos razones. Primero, la expectativa de falta de control reduce la motivación de los sujetos para realizar una respuesta instrumental.
Y segundo, incluso si realizan la respuesta y son reforzados en la fase de condicionamiento, la expectativa previamente aprendida de falta de control hace más difícil para los sujetos aprender que su conducta es ahora efectiva para producir reforzamiento. Es importante distinguir la hipótesis de indefensión aprendida del efecto de indefensión aprendida. El efecto de indefensión aprendida es el patrón de resultados obtenido con el diseño triádico. Este ha sido reproducido en numerosos estudios y es un hallazgo bien establecido. En contraste, desde que se propuso la hipótesis de indefensión aprendida, ha sido una explicación sugestiva y controvertida del efecto de indefensión aprendida. Déficit de actividad. ¿Qué es? El déficit de aprendizaje observado en el grupo A era un resultado de que aprendían a ser inactivos durante la fase de exposición. Congruente con esta hipótesis, en algunas situaciones, la descarga inescapable produce una disminución en el movimiento motor y a esto se deberían los posteriores déficits de actuación. Hay también situaciones en las cuales los efectos de aprendizaje probablemente no son debidos a la supresión del movimiento causado por la descarga inescapable. Por tanto, la hipótesis de la inactividad aprendida no puede explicar todos los ejemplos de efectos de indefensión aprendida. En cuanto al déficit atencional, podemos decir que la descarga que provoca que los animales presten menos atención a sus acciones. Si un animal no presta atención a su conducta, tendrá dificultad para asociar sus acciones con los reforzadores, en el escape evitación o en otra forma de condicionamiento instrumental. Mayer, Jackson y Tommy, en el 1987, probaron esta hipótesis de déficit atencional con ratas. Razonaron que la atención reducida a la conducta instrumental también podía ser aliviada mediante la introducción de una clave externa de retroalimentación de la respuesta o estímulo demarcado. Y en cuanto a las relaciones estimulares en el condicionamiento de escape, ¿qué podemos decir de ello? Podemos decir que resulta evidente que el condicionamiento de escape resulta más complejo que lo que se pensaba anteriormente. El rasgo definitorio de la conducta de escape es que la respuesta instrumental tiene como consecuencia la terminación de un estímulo aversivo. Realizar la respuesta de escape tiene como resultado claves internas de retroalimentación de la respuesta. Algunos de estos estímulos producidos por la respuesta son experimentados al comienzo de la respuesta de escape, justo antes de que la descarga se retire, y se denominan claves de retroalimentación de la terminación de la descarga. Otros estímulos producidos por la respuesta son experimentados cuando el animal completa la respuesta, justo después de que la descarga se haya retirado al comienzo del intervalo entre ensayos. Estos se denominan claves de retroalimentación de la señal de seguridad, y estas son seguidas de forma fiable por el intervalo entre ensayos y por tanto por la ausencia de descarga. En consecuencia, estas claves contextuales pueden llegar a convertirse en inhibidores condicionados del miedo y limitan o inhiben el miedo elicitado por las claves contextuales de la cámara experimental. Estas señales de seguridad no existen para los animales que están acoplados a la descarga inescapable, porque para ellos los periodos de descarga o no descarga no son predecibles. Concluimos. Centrarse en los factores estimulares del condicionamiento de escape. Hay un lugar en las contingencias respuesta-reforzador y que no ha permitido todavía el desarrollo de una explicación comprensiva de todos los resultados con el diseño triádico.